Hola, ¿qué tal estudiantes? Mi nombre es Marcelo Tolosa, soy licenciado en enfermería, soy instrumentador quirúrgico y psicólogo social y bueno, los voy a acompañar en esta asignatura eh, por este cuatrimestre y después bueno, abordaremos su continuidad en el segundo. Eh, Sé que ya tienen unos temas enviados hace 15 días más o menos, sobre todo el marco teórico de esta bibliografía, ¿sí? De Santiago Durante, creo que lo tienen ahí en PDF y ya han leído los dos primeros capítulos. También les envié un cuestionario, más que un cuestionario, son un par de preguntas con respecto a lo que es paradigmas, tanto desde el punto de vista de Thomas Kuhn y Popper, para hacer una articulación, una diferencia de las dos visiones. Son los dos filósofos más importantes dentro de las ciencias. Pero al poder ustedes leer el primer capítulo del libro, seguramente habrán notado un poco la concepción de enfermería y también el hecho de la diferencia entre episteme, doxa, entre lo que es un conocimiento de índole racional y lo que es una opinión, y cómo ha nacido un poco la enfermería desde ese oficio y empírico, ¿no? Una idea solidaria de la enfermería que después empezó a evolucionar hasta la actualidad mediante estos paradigmas que dice el libro, ¿no? Un poco ahora vamos a tratar de esos paradigmas, pero bueno, supongo que ya habrán leído un poquito al respecto. Sabemos que el paradigma es un proceso de pensamiento, es una idea de realidad que se enmarcan en un tiempo determinado, ¿no? Es una idea de pensamiento. Y claramente la salud tiene tres paradigmas. Pero cuando hablamos de paradigmas, no es solamente el pensamiento de una ciencia, sino que tienen que estar de acuerdo entre varias escuelas, varias ciencias, las matemáticas, la física, bueno, las ciencias tanto duras como las naturales, la medicina, la educación. Todos tienen que estar de acuerdo para que esto sea un paradigma y entre dentro de una concepción de pensamiento generalizado, por así decirlo. No es solamente una vertiente o una parte de la población o de los científicos, es una comunidad científica, ¿no? Claramente que cada etapa paradigmática lleva una lucha. Thomas Kuhn habla de preparadigmas, ¿no? Etapa preparadigmática, donde hay luchas de escuelas para ver quién tiene, un poco lo pasado ahora, quién tiene la razón. Y bueno, en estas peleas preparadigmáticas va a surgir una escuela que va a liderar el cambio y después todas se van a aprender un poquito a esa visión o a esa perspectiva de presente y de ciencia que se tiene en ese momento histórico. Después esto, como toda ciencia, deja las puertas abiertas para la refutación y por eso toda ciencia, como dice Popper, tiene que tener la capacidad de ser refutada, si no, no es ciencia, ¿no? Si no entramos en un plano teológico donde las cosas siempre son de una determinada manera y son imposibles de cambiar. En cuanto uno habla de ciencia, bueno, siempre tiene la pauta de que esto cambie y realmente esa es la clave para que sea la ciencia. Por eso nosotros cuando hablamos de los diagnósticos enfermeros saben que la ANANDA es como que se va renovando cada 2 años, justamente por eso, ¿no? Porque es científica y da la pauta a que lo que es válido hoy quizás no sea válido mañana y se van incorporando nuevos saberes a estos que ya tenemos y se van desplazando, por así decirlo. Bueno, eso es la verdadera ciencia que se está manejando, ¿no? Tanto a nivel de paradigmas como esto de Popper, ¿no? Los dos son filósofos muy importantes. Pero para poder entender un poco estos procesos paradigmáticos, podemos decir que la salud tiene 3 etapas bien definidas. La primera era el paradigma de la categorización, que va de 1850 a 1950, es bastante extensa.
Y ahí un poco se designa tanto lo que se dice que está centrada en la salud pública y centrada en la enfermedad. Cuando hablamos de que está centrada o orientada en la salud pública, viene un personaje iniciático dentro de la enfermería que es Florence Nightingale, ¿no? Y Florence Nightingale sabemos que estuvo en la guerra de Crimea, ahí por 1854, y proporciona al paciente una idea de entorno bueno, bondadoso, que lo pueda llegar a modificar, ¿no? Donde ella habla que las fuerzas de la naturaleza que envuelvan al paciente van a ser suficientes como para que él mismo restablezca su propia salud, ¿no? Habla como ese entorno confortable. Eso digamos que es el gran principio de Florence Nightingale. Y también incluye un poco lo que son las matemáticas y las estadísticas. Y no tanto la idea de compasión que tenía la enfermera en aquellos tiempos, ¿no? Donde solamente se asistía por una cuestión altruista al sujeto y lo atendían ahí, desde la urgencia, desde lo que se podía dar, pero en cualquier lugar, ¿no es cierto? Entonces cuando Florence dice esto del entorno, un poco está hablando de la importancia del contexto donde se pueda ubicar una persona, ¿no? Hoy claramente lo estamos viviendo con respecto a esta pandemia del coronavirus, donde, bueno, el lugar, el espacio nos brinda a nosotros también un cuidado, un espacio de salud. Me parece muy interesante eso, porque fueron las cosas iniciáticas de la salud pública, ¿no? Pero también hay una idea desde el punto de vista cartesiano, ¿no? Una idea donde se establece a la persona como en dos divisiones, cuerpo y mente, bien divididas y bien categorizadas. Todavía la psique en ese momento no se tenía ni idea ni importancia. Creo que la idea de psique la trajo Sigmund Freud, ¿no? Con lo que él denominó el psicoanálisis a posterior y su unidad de análisis que fue el inconsciente. Esa fue una explosión dentro del paradigma de la psicología, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de principios de 1900 y este paradigma inició en 1850, ¿no? Y duró hasta 1950, mucho tiempo, y Freud empezó ahí en 1899, así que hasta que él no estuvo en escena, la idea de psique no tenía ni la más importancia en absoluto. También empezaron un poco con la idea, y ya empíricamente, ¿no? Florence Nightingale, al hablar de ese contexto saludable que ayuda a recuperar al paciente, Joseph Lister habla de la asepsia, ¿no? Él sobre todo la asepsia quirúrgica, pero cuando se descubre el microscopio, ya se está viendo un poco que dentro, sobre todo en nuestras manos, ¿sí? Hay un mundo microscópico que nosotros debemos de conocer y que en algún momento eran totalmente invisibles. Ahora vemos que hay como unas pequeñas criaturas que son las responsables, hoy lo sabemos más que bien, ¿no? Estamos pagando consecuencias de eso, que son los que causan enfermedades. También ingresa algo muy importante, que es el modelo médico hegemónico, ¿no? Donde habla desde una obediencia, ¿no? Con respecto a la jerarquía, sobre todo. Eso realmente impactó mucho en lo que es la enfermería, y ahí podemos recordar alguna idea jerárquica, incluso dentro de la enfermería, la cava, ¿no? La cava. Era una cosa de vigilar y castigar también, donde la bandeja conteniendo era, digamos, la reina en ese momento, ¿no? Era un modelo que empezaba a surgir como bien conductista, ¿no? Era una cosa de causa-efecto, por una cosa tal otra. Entonces, solamente se veía ese tipo de concepciones, ¿no? Pero fíjense, cuando hablo del conductismo, sobre todo acá en América y Norteamérica, un tal Watson era el líder de todo esto. Fíjense que ahí está bien implantada la idea de paradigma, ¿no? Del conductismo,
porque se aplicaba tanto a la salud, a la psicología y a la educación. Entonces, bueno, esa es la forma, ¿no? Por eso después se habla con respecto a esto, entre lo que es vigilar y castigar, por Foucault, como que hay una crítica, pero ya un poco más adelante de este paradigma. Después, bueno, me adelanto a los hechos, el paradigma de la integración, que va del 50 a 1975, y acá sí, bueno, sale Foucault y sale Levi Strauss, justamente un gran antropólogo, y acá induce un poquito la idea de que el sujeto es un sujeto social también, ¿no? Es un sujeto que no solamente, acá hay una mosquita dando vuelta que me molesta, no solamente es una persona biológica, no solamente es un cúmulo de células y tejidos, como daba cuenta este modelo médico hegemónico, que lo consistía en un sujeto ahistórico, ¿no? Sin cultura. Bueno, estos autores, sobre todo Levi Strauss, puso en escena esta culturalidad del sujeto, esa cuestión antropológica, y dio a conocer una visión del hombre totalmente diferente, donde siempre voy a rescatar a Florence Nightingale, ¿no? Como el contexto influye, ¿no? Levi Strauss, obviamente, a distancias de Florence Nightingale, pero la idea iniciática es la misma, ¿no? Como el contexto le da ese significado al sujeto, y acá con respecto a su salud o enfermedad, ¿no? Y entra la historia de lo físico, lo mental y lo social. Se están incluyendo estas dimensiones también en la concepción del hombre. También enfermería crece mucho a nivel administrativo en este punto de vista, y bueno, también ese incipiente proceso de atención de enfermería que hoy tan conocemos y tanto tenemos que estudiar, y en algunos casos nos molesta un poco, es complejo. Foucault, ya hablamos de Foucault, donde él habla de la historia de la locura. Ese libro fue también muy importante en la época, y justamente da esta especie de concepción de la psiquiatría también, ¿no? Porque todo esto da un cambio a la concepción de la mente. Ya tenemos un largo trecho con Freud en este momento histórico, entonces ya la psique estaba un poco más estudiada al respecto. Acá en Argentina teníamos un influyente histórico de la psicología social, que es Enrique Pillon Rivière, ¿no? Y bueno, él trajo también a la psiquiatría a un lugar más social, y más ligado a lo que decía Strauss también, ¿no? Lo tenía como modelo. Acá en Argentina también la enfermería comunitaria empezaba de a poco a ponerse protagonista, ¿no? A ponerse protagonista, aunque hasta el día de hoy tiene muchísimas resistencias al respecto. Bueno, vamos a entrar al último paradigma, que es el paradigma de la transformación. Ese paradigma de la transformación es un paradigma donde ya entramos, a ver en qué fecha, 1978 me parece que es lo más relevante de este paradigma, y claramente en el 78, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Hay como un momento bisagra dentro de la salud, que es la conferencia de Alma-Ata. Y en esta conferencia de Alma-Ata se habla de la atención primaria a la salud. ¿Sí? Ya todos los conocemos, atención primaria, secundaria y terciaria, pero sobre todo se pone el punto al APS, ¿no? Ya veníamos de anteriores paradigmas con esto dijimos, ¿no?, del antropológico, pero acá se hace un encuadre con respecto a esto. Y también en esa conferencia que hablaba de salud para todos en el año 2000, claramente fue un desliz de la conferencia, nunca se cumplió, ¿sí? Pero bueno, ante esos sucesos egocéntricos, digo yo, decía salud para todos en el año 2000 era como la bandera de la conferencia de Alma-Ata. Y ¿qué más les puedo decir? En esa atención primaria a la salud
ya con un encuadre, la idea era que surja un pueblo empoderado. ¿Y qué es un pueblo empoderado? Bueno, que se haga cargo de su propia salud, que sea protagonista de la salud del Estado, del pueblo y de sí mismo, ¿no? Es un poco lo que estamos luchando ahora con el coronavirus. Yo te cuido a vos y vos me cuidás a mí, nosotros nos cuidamos todos en conjunto. Bueno, de ahí surgió esto, de que ser un pueblo empoderado, un pueblo protagonista de sus propios cuidados. Pero claramente eso está enraizado en lo que es la educación. Entonces un pueblo sin educación difícilmente esté empoderado. Es un poco de la mano y de algunos intereses políticos. Un pueblo bien educado va a ser empoderado, si no, no. Entonces eso es como es que es el currículum oculto, ¿no? Y el saboteador de todo ese tipo de cosas. También queda claro que en la época de los 70, principios de los 70, pero ya también en los 60, pero en los 70, 75, 80, la informática se puso mucho más fuerte, ¿no? En todo esto, y salió también la parte cognitiva, no solo el conductismo. Ya el conductismo, ese que hablamos antes, se iba en decadencia, ¿viste? Se partía un paradigma para entrar a un nuevo paradigma, que sobre todo en la psicología, que es la psicología cognitiva, y que un poco lateralizó este conductista. Entonces ya se empezó a ver algunos procesos de pensamiento, obviamente la psique ya estaba incorporada a la idea, la cibernética también ya estaba puesta en estudio, y hasta estos tiempos, ¿no es cierto?, donde la comunicación es muy importante. Los medios de comunicación forman parte, lo estamos viendo y experimentando ahora. Me estoy comunicando a ustedes dando una clase de paradigmas de esta manera. Bueno, y hasta aquí ya vamos 17 minutos de comunicación, lo cual estamos terminando. Esto es un poco la idea. Ustedes véanla en el libro, está mucho más enfatizada. Esto fue un flayazo, pero son las primeras ideas que vamos a tener nosotros con respecto a lo que es un paradigma. Ojo con esto, que también no lo digo ahora, creo que en el texto habla de parálisis paradigmática, ¿no? Cuando uno no tiene muchas resistencias al cambio, bueno, esto dilata realmente el salto paradigmático. Porque el paradigma no solamente tiene que ver con lo social, lo cultural, el paradigma tiene que ver con mi vida personal. Es tan importante esto que muchas veces el sujeto tiene resistencias al cambio y son parálisis paradigmáticas. Claramente nosotros cuando vienen cambios, lo primero que decimos, no puede ser, huimos, ¿no? Incluso en un objeto de estudio, en un libro, nos cuesta un poco entrar en estas situaciones nuevas de cambio. Esto que estoy haciendo ahora, tenemos resistencias a todo esto, porque todo lo nuevo de alguna manera me ataca, decía Pillon Rivière, ¿no? Entonces, eso hace a parálisis, hace a resistencias al cambio, a parálisis paradigmáticas. Entonces necesitamos una mente abierta, ¿no? Para poder continuar y ser testigos de transformaciones, como dice este paradigma de la transformación. Bueno, nos estamos viendo, espero que a la brevedad, de manera personal, y por ahora cuidarse y quedarnos dentro de casa. Nos vemos.